Muy buenas tardes, compañeros. Me presento, mi nombre es Jenny Marcela Delgado. En esta tarde, junto con mis compañeros Carlos Portela y Renata Vera, estaremos exponiendo y dando a conocer las áreas de Brodmann. Yo en esta ocasión les contaré un poco de la historia de las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann fueron vistas y especificadas por primera vez en 1909 por el científico alemán el Dr. Corbinian Brodmann. Las definió en base a la organización citoarquitectural de las neuronas que observó usando el medio de tinción de misil. Recordemos que el medio de tinción de misil fue una técnica que creó también el científico Franz Misil, el cual realizaba por medio de una técnica usando alcohol y tintes como la anilina, la tionina, la violeta de crisilio, la cual servía para realizar la tinción de las neuronas y así ver la arquitectura, en este caso pues cuando la hizo el científico Franz, las utilizó para hacer un estudio con la corteza cerebral. De allí el doctor Brodmann realizó con esta técnica la ubicación citoarquitectural de las áreas de Brodmann. Bueno, a lo largo de su estudio realizó varios estudios, no solo de la corteza cerebral del humano, sino de varios animales, teniendo en cuenta también que realizó varias investigaciones de la corteza cerebral del humano. A lo largo del tiempo han habido muchos científicos que intentaron realizar cambios, realizando también investigaciones, han querido realizar cambios de la estructura que realizó el doctor Brodmann. Quiero que hagamos un paréntesis aquí y pues en lo que pude investigar, el doctor Brodmann era, pues según las bibliografías, era una persona muy tímida. Él, a pesar de que hizo muchos esfuerzos por dar a conocer su investigación, durante su tiempo de vida, pues no lo logró hacer. Fue después de muerto que toda esta investigación que él realizó se dio a conocer. Es aquí donde miraremos los cambios más importantes que ha tenido las áreas de Brodmann. El mapa, en esta ocasión podemos ver el mapa cortical que realizó los científicos von Economo y Koskinas. Las áreas corticales creadas por estos dos autores proponen la misma citoarquitectura que las de Brodmann. Lo único de diferente fue que añadieron cinco partes más. O sea, ya no eran 52, sino que eran 57. Ya no era definido en letras, sino que era definido en números. ¿Sí? Esta, estas áreas de Brodmann que propusieron estos científicos no fueron muy bien recibidas, entonces pues hoy en día simplemente vemos unas muy pequeñas modificaciones y seguimos encontrando las mismas áreas que describió el científico Brodmann. En esta imagen podemos ver las modificaciones que ha tenido a lo largo de los años y quién las ha podido hacer. En la figura número A podemos ver la modificación que hizo Campbell en 1905. La B podemos ver la de Smith, que fue en 1907, la de Brodmann, que fue en 1914, y por último la de Von Economo y Koskins en 1925. Alguna, muchas de las importancias que tiene la psicología clínica para las áreas de Brodmann pues son muy significativas. Sabemos que el cerebro es un órgano con muchas funciones, un órgano excelente, un órgano muy bueno, ¿sí? Entonces, sabemos que por lo menos si en los lóbulos frontales del cerebro encontramos las áreas más importantes para la conducta y la cognición humana. Si en esta área tenemos algún tipo de alteración, nos sirve mucho tanto la neuropsicología y valoraciones para definir algún tipo de alteración en alguna área de Brodmann. Es por eso y de aquí la importancia para la psicología clínica. Pues más adelante mi compañero Andrés les va a especificar un poco de alguna alteración que se puede ver en una de las áreas de Brodmann. Yo aquí simplemente pues voy a hacer así algo muy relevante. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención prestada.
Este fue mi aporte, los dejo con mi compañera Renata Vera, quien profundizará más sobre el tema y cada una de las partes de Brodmann y la corteza cerebral. Muchísimas gracias, buena tarde. Bueno, mi nombre es Renata Schumacher y yo voy a hacer una introducción, una revisión rápida de lo que es la corteza cerebral. Aquí tenemos el cerebro, está en una visión lateral. Tenemos aquí arriba lo que sería la corteza y aquí abajo lo que es el tronco y el cerebelo, que son estructuras filogenéticamente hablando más antiguas o, digamos, conocidas también como reptilianas, digamos, que son las primeras, tienen que ver con la supervivencia, y aquí sería como la estructura, lo que sería la columna vertebral, es solamente como para ubicar la gran parte que ocupa eh, y la importancia que ocupa esta, esta la corteza cerebral, ¿sí? Aquí de gran importancia. Es importante ver el proceso evolutivo donde nuestros antepasados han tenido lejanos, han tenido, como se ve, un desarrollo del cerebro mucho menor, aquí está como en la actualidad, y se puede ver que, digamos que ese proceso ha sido enormemente largo, más de 150 millones de años, eh, lo que permite también entender cuando uno ve el gran tamaño, la gran, digamos, lo que nos ha hecho diferenciar cada vez más de los otros mamíferos y las grandes capacidades y habilidades que tenemos gracias a nuestro cerebro y en particular de la nueva formación que sería ser la corteza cerebral. La corteza cerebral está compuesta por 10.000 millones de neuronas y 50 trillones de sinapsis. Es decir, hay una gran cantidad de células que no tendrían cabida si el cerebro evolutivamente no hubiera desarrollado las psicoevoluciones. Y me gustó como dar este acercamiento a lo que es el cerebro y las acumulaciones, porque no solamente nos van a permitir dividir y clasificar y como entender anatómicamente el cerebro, sino que también vemos que permite como meter más información porque están como dentro de los surcos. Si se estima que si extendiéramos, digamos, eh, la corteza, tendríamos aproximadamente como un área de 2.500 centímetros cuadrados. Filogenéticamente tenemos el arquicórtex, que es solamente el 10% y está sobre todo ubicado en el sistema límbico. El paleocórtex, que evolutivamente se encuentra como entre los dos, que están sobre todo en el bulbo olfatorio, y el neocórtex, que es el que realmente nos va a diferenciar de los demás mamíferos. Una mirada desde un corte sagital sería que tenemos el cerebro reptiliano, el que es aquí, que es más instintivo y de sobrevivencia, el límbico, las emociones, y toda esta parte de aquí encima sería el neocórtex o la corteza, que es la razón y las funciones, digamos, cognitivas superiores. Eh, Hay diferentes tipos de células nerviosas, no voy a entrar en detalle, aquí están mencionadas. Lo único que quiero decir es que las diferentes áreas no necesariamente tienen las mismas células, entonces va a haber diferente tipo celular en las diferentes áreas de las células con diferentes funciones. A mí solamente me parece importante como mencionar, tenerlo en cuenta. También que la corteza cerebral va a tener nuestros sentidos, pues más adelante lo vamos a ver, pero los 5 sentidos están localizados en la corteza cerebral, en las áreas sensoriales primarias. Es decir, que la corteza cerebral nos da actividades cognitivas e intelectuales complejas. Aquí están la memoria, el aprendizaje, el comportamiento, el pensamiento, la imaginación, el juicio, bueno, todo eso que realmente cuando lo vemos nos hace una gran diferencia cuando comparamos con mamíferos. Si ahora hago una mirada superior, o sea, como desde el plano superior del cerebro, puedo ver que hay dos hemisferios, el hemisferio derecho y el izquierdo,
que son muy diferentes, digamos que tienen funciones muy diferentes, las cuales, digamos, no es el objeto de esta presentación, pero sí es importante entender que estos dos hemisferios deben comunicarse porque sus funciones son diferentes y su manera de accionar es diferente. Entonces es como si yo cogiera por aquí encima por la visión superior y abriera, lo que yo me encontraría sería aquí el cuerpo calloso, que es la estructura nerviosa que permite el flujo de información entre los dos hemisferios. Este es un corte sagital. Nuevamente tenemos aquí la corteza que ocupa un gran espacio, mucho mayor gracias a esas circunvulaciones. Tenemos el límbico y aquí que es como la parte mamífera emocional y la reptiliana que es la de aquí abajo, muy hacia la supervivencia. El cerebro se ha dividido en el lóbulo frontal, en el parietal, occipital y temporal. Y para esa división se ha usado, pues como se puede ver, las, algunas de las acumulaciones, sobre todo las mayores. Aquí tenemos algunas, quiero solo mencionar las tres más importantes. Esta es la de Rolando, que divide el lóbulo frontal del parietal. Tenemos aquí la de Silvio, que nos divide el frontal con el temporal, y el occipito parietal, que es esta de acá, que divide el lóbulo parietal del occipital. Y eso ya lleva a las áreas de Brodmann. Acá solamente puse la visión lateral, pero tienen que tener en cuenta, y más adelante lo mostraré, que por dentro, digamos que como es una continuidad y las áreas de Brodmann también están en la cara interna o en el corte sagital del cerebro. Aquí solamente es el externo, solamente para mencionar de que las áreas de Brodmann no necesariamente siguen un orden, como lo pueden ver, no es de vaya de 1 a 47, es decir, aquí empieza el 1, esperan por el puntero, aquí empieza el 1 y aquí está el 47, está aquí abajo, y aquí están las otras áreas distribuidas, ¿sí? A lo largo. Tienen diferente composición de células nerviosas y de funciones, y más o menos uno se puede guiar por las circunvalaciones principales, pero no necesariamente. Es importante decir que esta división de Brodmann es importante para los estudios, porque es igual para todo el mundo, o sea, no hay diferencias, y también para las intervenciones. Hay un total de 47, como ya lo mencioné. Aquí sí está el corte, digamos, sagital, que es este segundo, ¿sí? Entonces, cuando estemos hablando, algunas veces estaremos más de aquí. Hay algunas áreas que tienen una contigüidad con el lado interno o medial, ¿sí? Voy a tratar de ir a lo largo de las diferentes eh, áreas de Brodmann. Eh, la 1, 2 y 3 tienen que ver con el tacto, ¿sí? Que son los estímulos, digamos, de dolor y de dolor. Eh, el área 4, movimientos voluntarios contralaterales, quiero decir que también que lesiones que se den a nivel del tejido nervioso en alguna de estas áreas efectivamente van a llevar a la alteración de su principal función. Yo no necesariamente puse el nombre de la alteración, pero pues se sobreentiende que en caso de que hubiera alguna lesión, como será escrito posteriormente por mi compañero Andrés, va a tomar algunas áreas o una área y va a ver cuál es la patología secundaria de ese daño, ¿sí? Yo no necesariamente voy a entrar, pero pues se sobreentiende. Las áreas 4 y 7 es región sensitiva secundaria, es decir que de alguna manera el estímulo visual el que nos llevará al movimiento, ese es como lo que va a permitir estas áreas. Las áreas premotora y motora, eh, apraxia significa que ante, digamos que no puedo llevar a cabo un movimiento cuando se pide, cuando me lo piden, ¿sí? Eh,
hay problemas de coordinación fina, o sea, aquí eso tiene que ver mucho con la estructura motora, aquí lo ven, el área motora primaria, suplementaria, la premotora, son áreas importantes, ¿sí? Entonces cualquier lesión ahí, pues efectivamente van a tener dificultades. El área prefrontal, en general el área frontal, es considerada como un área eh, muy importante para los humanos porque ahí justamente están los procesos cognitivos más complejos. Entonces está el pensamiento, el razonamiento, la voluntad, la imaginación. Entonces cuando vemos acá, están aquí en el área, aquí lo marqué en el círculo, que no cae exactamente, pero pues están bien en la parte frontal acá. Y de ahí que lesiones en cualquiera de esas áreas van a tener alteraciones en estos procesos, incluso en la dificultad de toma de decisiones, retrasos mentales, e incluso si es bilateral podría tener problemas de personalidad permanente. Aquí hice un listado, es un poquito, eh, no sé si tedioso ir a lo largo. Eh, el 13, voy a tratar de hacerlo más, digamos, más rápido. Digamos, la 13 es movimientos voluntarios que permiten el habla. El 14, información olfativa y visceral. El 15, control de la presión sanguínea y eh, también relacionado con ataques de pánico. El 16, dolor y temperatura. 17, 18 y 19, que está la visual primaria, que es la de recibir la información, y secundaria es que de alguna manera eso se una a los recuerdos y a las memorias, y yo siento que desde lo también dice como psicovisual porque en su alteración se alteran procesos psicológicos porque está unido justamente con la memoria y los recuerdos. El 20 y 21 es información más compleja de los sentidos. La 22 es psicoauditiva, que es la comprensión del lenguaje oral. Como ven en este ejemplo, la 23, 24, 29, 30, 35 y 38 son áreas que están, que tienen diferentes números, pero que juntas están en lo límbico y tienen que ver con las emociones básicas e instintivas, es decir, que varias áreas se trabajan o coordinan, ¿sí?, para llevar a cabo una función. La 25, el ánimo, el sueño. La 26, la memoria autobiográfica. La 28 y la 34 tiene que ver con lo olfatorio. Lo 31 es el nexo entre como la memoria y la emoción, es decir, vincula los recuerdos con las emociones. Lo 32 es la comprensión del lenguaje actual, oral. Aquí cuando es como lo psico, es como muy importante porque tiene que ver también con la parte psicológica. El área 36 es la que reconoce imágenes y la memoria. 37 reconoce caras, metáforas, lo poético. La 41 y 42 es área auditiva primaria, y 43 es todo lo que tiene que ver con el sentido del gusto. Estas son dos áreas que son muy conocidas, las puse aparte porque efectivamente tienen una relevancia y son, digamos, estudiadas porque tienen que ver y son muy importantes como desde la educación, y yo pienso que desde el desarrollo humano porque tienen que ver con su posibilidad del habla, ¿no? El área de Broca, que son las áreas de Brodmann de 44 y 45, hay una dificultad en, en la expresión, es decir, hay una fascia motora, hay una dificultad motora y expresiva de articular y de no se sabe lo que se habla. Y por el otro lado está el área Wernicke, que tiene que ver con la comprensión, que es la 39 y 40. Agregué ahí la 37, que es como la estructuración del lenguaje. Con este rápido recorrido a lo largo del cerebro y las áreas de Brodmann, eh, voy a darle paso a mi compañero Andrés, que va a entrar a un área de Brodmann y va a explorar las alteraciones que se pueden dar específicamente en esa área y su afectación a nivel
o su importancia desde la psicología. Muchas gracias. Un saludo para todos, mi nombre es Andrés Portela y me complace dar mi parte en nuestra presentación, en la cual hablaremos de las patologías o las áreas que se van a ver afectadas si algún área de Brodmann no funciona de la forma correcta. Como nuestras compañeras ya nos habían explicado, cada área tiene una función primordial. En este caso vamos a ver las patologías. En el área somatosensitiva primaria, que es la 1, 2 y 3, cuando hay una lesión en esta parte se pierde la sensibilidad de la zona contraria del cuerpo, aunque posteriormente se puede ir recuperando la sensibilidad dolorosa, temperatura, tacto, pero no se va a recuperar jamás el sentido de la posición ni localización táctil de peso, percepción o textura, de forma que el miembro queda sin ninguna función. En algunos casos y con tratamientos podemos lograr que el paciente pueda seguir algún objeto con los ojos, pero esto con terapia. En el área motora primaria 4, que es la que se encarga de controlar los movimientos contralaterales. La lesión o ablación genera una pérdida irreversible en la movilidad voluntaria de la zona afectada correspondiente, excepto si la región interesada corresponde a la cara, pues como esta tiene una representación bilateral, es un poco diferente. El área sensitiva secundaria 5 y 7 se encarga de recibir la información en el sentido de la vista y controlar los movimientos corporales que obedecen a estos estímulos visuales. Si esta área se ve afectada, se perdería la capacidad de reconocer los objetos con la mano, como la forma, el tamaño o la textura. También se generaría una distorsión del esquema corporal. En el área premotora 6 y parte de la 8, en esta área se genera un impulso en el que el cuerpo haga un movimiento voluntario. No sería posible. Esta lesión permite que se ocasionen alteraciones alteraciones mayores, perdón, si la zona contralateral asume sus funciones, aunque puede causar torpeza en la realización de los movimientos y alteraciones en la marcha, similares a un síndrome parkinsoniano, sobre todo si el lugar afectado es el área dominante. Si el área 8, que es la que se encarga de controlar los músculos oculares, su afección, pues causaría la pérdida del control del movimiento ocular. Las áreas prefrontales 9, 10, 11 y 12, si esta lesión se produce, sería una pérdida en la iniciativa y el juicio junto a una alteración de las emociones. Puede ser una tendencia a la euforia o pérdida de las capacidades del comportamiento social. En este caso, se presentaría un descuido en la apariencia externa. Las áreas 13 y 14, su lesión puede conducir a las alteraciones afectivas y pérdida de comportamientos y hábitos sociales, así como alteraciones en el comportamiento sexual. El área 15, en esta región se permite percibir cambios en nuestra presión sanguínea, por lo que tiene importancia en el desarrollo de los ataques de pánico. El área 16, que es la que se encarga de la formación del dolor y la temperatura, así como permitir la llegada de los impulsos procedentes del sentido del oído y regular los movimientos necesarios para permitir la deglución, es decir, poder tragar. Si esta área falla, no sería posible realizar la deglución. En el área 17, su función es unir las dos imágenes que tenemos en los ojos a una sola. La parte superior del campo visual derecho de ambos ojos se localiza en la región occipital izquierda. Del labio inferior de la cisura calcárea. Con una afección en esta área no podríamos ver nuestras imágenes de forma clara. Las áreas visuales secundarias 18 y 19 permite disponer una visión en 3 dimensiones y detectar la variación en la intensidad lumínica y asociar estos estímulos de la memoria. Es decir, si esta área se ve afectada, no podríamos almacenar recuerdos en forma de imagen. Las áreas del lóbulo temporal 20 y 21 son una afección en esta área. No sería posible vincular la experimentación de sensaciones como pensamiento y razonamiento. El área psicoauditiva 22 es una afección, si esta área se ve afectada, no habría compresión del lenguaje oral, es decir, no se procesarían información auditiva, no se estimularían los procesos necesarios para entender lo que nos están diciendo.
Las áreas límbicas 23, 24, 29, 30, 35 y 38 están vinculadas con el desarrollo de las emociones, en especial las más básicas y la ejecución de comportamientos instintivos. El área 25 se ve afectada y no, en esta área, sin esta área no regularíamos nuestros estados de ánimo y de sueño, así como el apetito. De igual modo, también se ha visto que el área 25 está vinculada al control de los movimientos de las extremidades inferiores. Incluso se dice que también está asociada al desarrollo de la autoestima. El área 26, con una afección en esta área, no tendríamos almacenamiento de los recuerdos acerca de quién somos y dónde vivimos. No sabríamos nada de nosotros mismos. El área 27, si esta área falla, no tendríamos recuerdos. Cuando notamos un olor que nos lleva a recordar algo, que es la memoria olfativa que nos funciona tanto, hace que aparezcan emociones por esta área. Sin esta área no sería posible. El área 28 y 34 se perdería el control de los movimientos corporales relacionados con el olfato, muy similar al área 27. El área 31, si esta área se ve afectada, la relación entre la memoria y las emociones, esta que los vincula a los recuerdos, no serían posible. No podríamos tener emociones positivas o emociones negativas. El área 32 de Brodmann se perdería el control de la toma de decisiones. En el área 33 de Brodmann, si esta área falla, como esta también está vinculada a la toma de decisiones, no podríamos procesar las emociones tampoco, no sabríamos lo que sentimos y no podríamos organizar movimientos musculares necesarios para llevar una acción concreta. No podríamos regular la experimentación del dolor tampoco. En el área 36, que es un área, sin esta área no sería posible el reconocimiento de imágenes con la memoria, especialmente inconsciente, es decir, sin que haya una intención de recordar algo, no podría llegar el recuerdo a nuestra mente. El área 37, si esta falla, no tendríamos reconocimiento de caras, la comprensión de las metáforas y otros recursos poéticos, como el desarrollo también de signos, del lenguaje de signos. El área 39 y 40, con un fallo en esta área, se perdería la comprensión de las palabras y no permitiríamos que demos discursos estructurados y no seríamos capaces de organizar ni verbalizar adecuadamente nuestras ideas. Si se presentara una falla en el área 41 y 42 de nuestro cerebro, según las áreas de Brodmann, esta área se vería afectada y no podríamos saber dónde vienen los ruidos que escuchamos y que seamos capaces de percibir las pequeñas vibraciones de intensidad de estos sonidos. El área 43 perderíamos la información del sentido del gusto, lo que nos permite ser capaces de percibir el sabor, lo que comemos. De igual modo, se dice que esta área está relacionada con el mantenimiento del equilibrio. El área 44 y 45, esta área, si llegase a presentar afecciones, se perdería la capacidad de generar el lenguaje, tanto el hablado como el escrito. Entonces, no podríamos hablar, ni leer, ni entender siquiera lo que nos están diciendo. Si nos fallara el área 46, que es la prefrontal dorsolateral, si esta área nos fallara, perderíamos la capacidad de atención, es decir, esta ayuda a que nos podamos concentrar en tareas específicas. No tendríamos memoria de trabajo, que es la que nos permite hacer alguna acción varias veces de forma repetitiva hasta que ésta se convierta en algo prácticamente automático. Y el área 47 de Brodmann, esta área nos ayuda a percibir mejor la música. Sin esta área no tendríamos percepción del lenguaje musical. Esta es toda nuestra presentación. Esperamos haber sido muy claros, muy precisos con esto. Muchísimas gracias. Y pues esperamos a todos les guste y sea del interés de todos.